11 de la mañana, 8 minutos, 17 grados aquí en la ciudad de Mendoza. Y como les decíamos, es hoy un día para prestar mucha atención a aspectos que tienen que ver con uno de los desarrollos de vacunas, pero fundamentalmente a la situación epidemiológica que hay en el mundo, la cual evidentemente nos está dejando y modificando no solo las formas de vida, sino también la mirada hacia adelante. Realmente, Celia, creo que estamos asistiendo a una de las visitas más prestigiosas que pudiera tener en la historia de este programa, y para nosotros es realmente extraordinario poder conectarnos hoy a través de la tecnología, en este caso vía Zoom, nota que ustedes luego podrán ver a través de la página de la radio, con una eminencia, Celia. Exactamente, la doctora Marta Cohen, Diego, quien en alguna oportunidad pudimos charlar, una muy interesante charla, y siempre está bueno hablar con quienes saben de este tema y poder sacarnos todas las dudas, mucho más teniendo en cuenta que hoy Europa está en un rebrote del COVID. Estaba leyendo incluso que en España hay una nueva investigación que ha concluido que el brote de coronavirus detectado en junio de este año en España es una variante del COVID que nosotros conocemos, que la medicina conoce, o sea, una mutación del virus. La verdad es que hay muchas preguntas para hacer y fundamentalmente volver a hablar de la vacuna de Oxford, Diego, ¿no? Que tanto nos interesa. Exactamente, y ya la tenemos en línea y agradecemos. Entendemos que según los datos, 14 grados a esta hora, está algo lluvioso en Londres, y está en Londres la doctora Marta Cohen, patóloga, pediatra y graduada en la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, está trabajando en Sheffield, concretamente en el Reino Unido. ¿Cómo le va, doctora Cohen? Gracias por atendernos. Hola, Diego y Celia, ¿cómo están? Bueno, gracias por invitarme nuevamente, un gusto para estar con ustedes. Por favor, para nosotros. Y sin lugar a dudas, la primera pregunta va por el lado de lo que decía Celia, ¿no? Se ha detectado esto que ¿se le llama cepa también en el caso del coronavirus? Sí, cepas. En realidad hay más de 12. El coronavirus que se inició en Wuhan era lo que se llama cepa L, era menos contagioso que el coronavirus que está circulando ahora, que es la cepa G. Y entre cepa y cepa hay unas 7 mutaciones. Las mutaciones lo han hecho a este virus más infeccioso, más contagioso, por eso es muy importante que nos mantengamos aislados, que nos mantengamos con distanciamiento social, que hagamos higiene de manos, uso de barbijo, etcétera, porque es muy, muy contagioso. Puede quedar en el aire si una persona estornuda media hora. Es decir, que si vos pasás y estás un ratito en el medio ambiente en donde una persona estornudó y eliminó gotas de saliva que contienen el coronavirus, puede quedar media hora. Por eso es importante el uso del barbijo, y por eso es importante, ahora que viene el verano, en Argentina, mantener las ventanas abiertas para promover la circulación del aire, ¿no es cierto? Sí, es más contagioso, pero no es más letal. Es decir, que la vacuna serviría para las cepas iniciales o para estas cepas. ¿Celia? Bien, esa es la pregunta que quería, que me quedara claro. Te leí la mente. Te leí la mente. Que fundamentalmente esto, ¿no? Que la vacuna que se está desarrollando, no solamente una, sino muchas vacunas que se están desarrollando, más allá de la mutación del virus, va a servir igual. Hasta ahora sí, serviría igual, sí. Bueno, y respecto de la vacuna, discúlpame, Diego, sí. Respecto de la vacuna sabemos que ha generado anticuerpos importantes en mayores de 55, 60 años, ¿verdad, doctora? Sí, en personas hasta de 70 años, cosa que es importante porque la respuesta de anticuerpos que generó sería similar a la de las personas jóvenes. O sea que eso es bueno, porque era una de las preguntas que se hacían los investigadores hasta hace muy poquito, era si la vacuna también daría inmunidad para las personas mayores, porque obviamente las personas mayores de 60 años son las personas que están más a riesgo, mayores de 65 años, porque es un virus que no tiene una alta mortalidad, pero sí la mortalidad se incrementa cuando la persona es de más edad o cuando tiene ciertas preexistencias, como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc.
Es un punto muy importante el que acaba de decir, porque muchas veces uno lo relaciona inmediatamente con el coronavirus y en realidad el coronavirus viene a complicar la situación de enfermedades que ya estaban preexistentes. Claro, lo que pasa es que el coronavirus, en un principio se pensó que afectaba el pulmón y que producía una neumonía, pero ya hacia el mes de mayo sabíamos que el coronavirus afecta muy severamente son los vasos sanguíneos. Entonces produce una inflamación, entra a través de los receptores de enzimas para la enzima convertidora de angiotensina que se encuentran en los vasos sanguíneos, que están en el corazón, que también están en los alvéolos pulmonares, que también están en el riñón, que también están en el sistema nervioso central, etcétera, y produce una inflamación. Y esa inflamación en el pulmón obviamente produce daño alveolar y de ahí los síntomas respiratorios, pero también puede afectar el sistema cardiovascular y afectar también los vasos sanguíneos del cerebro. Por eso puede producir un accidente cerebrovascular o puede producir cuadros similares a un infarto, ¿no es cierto? Es decir, que las personas que tienen diabetes o hipertensión u obesidad, etcétera, ya tienen una afectación de los vasos sanguíneos por la condición que tienen, entonces, de preexistencia, entonces es más fácil para el virus ingresar y ejercer un daño, porque ya está afectada el endotelio vascular, ¿no es cierto? Doctora, ¿y qué pasa? Ayer me contaba justamente una persona que tiene un familiar internado que durante el tratamiento le inyectaron todo el tiempo anticoagulantes. Digo, esto ayuda fundamentalmente para evitar que la sangre coagule, ¿verdad? Digo, y circule bien. Claro, porque ¿qué pasa? El coronavirus, al afectar los vasos sanguíneos, o cuando afecta a los vasos sanguíneos, produce una inflamación. Esa inflamación produce una alteración de la célula endotelial y la daña. Entonces, como los vasos sanguíneos están cubiertos por una lámina de células endoteliales por dentro que lo mantienen lisos, cualquier rugosidad en ese endotelio vascular va a promover la coagulación. Entonces, si hay una inflamación y una destrucción de las células endoteliales, lógicamente ya no va a ser una lámina simple, una capa lisa, sino que va a estar con rugosidades producidas, rugosidades entre comillas, ¿no? Producidas por la inflamación del endotelio. Entonces, al promover la trombosis, la coagulación se produce trombosis, esa trombosis puede ir a una coronaria y producir un infarto, puede ir al cerebro y producir un accidente cerebrovascular, puede ir al pulmón y producir una trombosis pulmonar. Es decir, que es importante sí, la anticoagulación de los pacientes. Obviamente manejado por los médicos clínicos o los intensivistas, ¿no es cierto? Claro. ¿Nos vamos a tener que preparar en la Argentina? ¿Nos va a llegar este retorno que ha tenido el COVID como en Europa? ¿Usted qué cree? Bueno, sí, si la pandemia no disminuye de manera natural o artificial como consecuencia de una vacuna, lo que se espera es que estos brotes continuos de coronavirus que afectan al mundo sigan afectando también hasta que se expanda, o sea, hasta que se termina. Por lo tanto, es posible, es muy probable que a no ser que desaparezca o que se atenúe la pandemia, esta segunda ola llegue a Sudamérica, porque es un virus que se mueve como el virus de la gripe, con las temperaturas más bajas. Entonces lo que estamos viendo ahora, que esta segunda ola es devastadora, es que no solamente se están los casos de coronavirus, que en este momento hay 100.000 infecciones diarias en el Reino Unido, 100.000 infecciones diarias. Y estamos en los 300 y tantos muertos. En Argentina hay muchísimos más, no más de 100.000, pero hay más de los que se dicen, porque ¿qué pasa? Acá se están haciendo 350.000 test diarios. En Argentina se están haciendo 24.000. Entonces, si vos testeas poco, tenés pocos casos. Pero es importante por eso testear mucho. No solamente están los casos de coronavirus, sino que están los casos que tienen las consecuencias de la enfermedad de la ola anterior, más la gripe, que la gripe produce unas 17.000 muertes y obviamente internaciones más, ¿no? Al año. Así que más los pacientes que hay en la lista de espera, que ya durante lo que iba del año, en el primer semestre del año, habían ocurrido un 50% más de muertes que en el mismo periodo del mes anterior por pacientes que no tenían coronavirus, pero que no tuvieron una asistencia médica adecuada, porque los hospitales estaban dedicados a la pandemia.
Doctora Cohen, y esto un poco entendemos dentro del mito urbano, por eso es que queremos tener la mirada científica y experta. Estamos hablando con la doctora Marta Cohen, patóloga y además parte del equipo que trabaja con una de las vacunas en desarrollo, la vacuna de Oxford. Perdón, quiero aclarar que yo no trabajo con la vacuna, ¿no? Yo Bien, trabajo, bien. trabajo en mi hospital a nivel de la parte Sí, de laboratorios, de estoy laboratorio. al tanto del coronavirus, pero no trabajo en la vacuna. Bien, 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 bien. Gracias Lo por... que me da independencia de criterios. Está muy bien, eso también es muy bueno. Decía, en su momento, al principio de todo, Boris Johnson decidió hacer o llevar una estrategia de dejar que la gente se contagiara. Obviamente después debió retraerlo porque saturó el sistema de salud. Es verdad que si se alcanza un nivel de cantidad de personas contagiadas, el coronavirus puede desaparecer o convertirse en una cepa mucho menos agresiva. No para el coronavirus. Puede suceder para otras infecciones, pero no para el coronavirus. Y la razón es que la inmunidad que da el coronavirus duraría 3 meses. Es decir, en general, a los 3 meses, una persona que ha estado enferma con coronavirus, que ha tenido un muy buen nivel de inmunidad y que ha sido donante de plasma, a los 3 meses desaparecería la inmunidad. Esto ya está demostrado. Digo, desaparecería porque desaparece en la mayoría, pero no sabemos si a alguno le queda 5 meses o 6 meses o un año. Pero en general a los 3 meses. Por eso es que ya se han informado de personas que han tenido coronavirus y que se han contagiado. Por eso, y hay que tener 2/3 de la población con inmunidad como para que la pandemia desaparezca. O sea que por medios naturales no sería posible, y la única manera de que desaparezca la pandemia es naturalmente, al cabo de unos años, la pandemia se va porque la gente susceptible murió o sigue protegida, encerrada en su casa y no ha tomado contacto con el virus. La gente que adquiere el virus no tiene síntomas y no se muere, entonces la pandemia va a desaparecer. O por un método artificial de lograr inmunidad, que es la vacuna. Y debo Bueno, preguntarle, Celi, antes que sí. nada, en base a esto, o se considera una de las pandemias, está bien, estamos en desarrollo y obviamente con poco tiempo, pero se puede considerar una de las pandemias mundiales de mayor impacto, tiene que ver con la conectividad y la comunicación del mundo. En definitiva, ¿tiene que ver con esto? De mayor impacto en la salud, no, porque la gripe española mató de 50 a 100 millones de personas. Y, o sea, esta no llega a ese nivel y esperemos que no llegue. Además, ahora, sobre si el impacto de la tecnología afecta está afectando el desarrollo de la pandemia, sí, porque obviamente tenemos tecnologías, se están desarrollando vacunas, medicamentos y demás, podemos saber el genoma del virus, lo supimos en 2 meses, luego de que empezó en un mes de que comenzó que se declaró la pandemia, ¿no? En 2 meses de que ocurrió el primer caso, o supuestamente ocurrió el primer caso en China. Así que eso es muy bueno, pero no, esta pandemia no, por suerte todavía no tiene el efecto de otras, ¿no? Una de las discusiones a nivel gobierno, toma de decisiones de los gobiernos por el tema de la pandemia, están en las aperturas económicas, ¿no? Digo, si bien ya hay muchas fábricas funcionando, un sector importante de la economía está funcionando, todavía tenemos al sector turismo absolutamente relegado y que hay una gran demanda para que se empiece a abrir, y están en una prueba piloto precisamente en Buenos Aires. Y por otro lado, los chicos que todavía no vuelven a la escuela, doctora. ¿Qué mirada desde Europa puede tener respecto de esto que está pasando acá? Bueno, en mi mirada es que el mundo se tiene que enlentecer. O sea, tenemos que hacer todo de una manera más lenta y con protocolos, pero no nos podemos paralizar. O sea, yo creo que tenemos que continuar viviendo la vida de lo más normal posible, pero de una manera diferente. Pero hay 2 soluciones para esto, hasta que llegue la vacuna, porque igual que si llega la vacuna no va a ser un milagro. La vacuna tiene sus aspectos que son, da una inmunidad muy corta, va a haber que revacunarse cada 6 meses probablemente, va a haber que dar 2 dosis de entrada y después constantemente cada 6 meses revacunándose. Tiene un costo. Pero hay 2 cosas que hay que hacer de manera inminente.
Una es, las personas, cada uno de nosotros nos tenemos que cuidar. Tenemos que usar el barbijo, tenemos que mantenernos a distancia y tenemos que hacer la higiene de manos constantemente. Y tenemos que tratar de evitar a ir a lugares públicos, sí a un parque, pero no a un restaurante, no vamos a un gimnasio, pero con distanciamiento. Bueno, si vamos a un restaurante, también todo trabajando a la mitad de la capacidad y con muchos protocolos. Eso por un lado, pero por el otro lado es indispensable que los gobiernos hagan testeos masivos. Los gobiernos y los lugares de trabajo. Es decir, que haya. El objetivo acá va a ser, ahora se hacen 350.000, el objetivo es que para un mes se llegue al 1.000.000 de testeos diarios y para el 2021 a 10 millones de testeos diarios. Porque entonces todos constantemente nos vamos a estar haciendo el test, vamos a ir a los chicos a la escuela, se van a hacer el test varias veces por semana, las personas al subir al avión, las personas al venir a trabajar. Yo justamente estaba en una reunión ahora con otros miembros del hospital y diciendo que necesitamos estos test que todavía no están disponibles, pero que ya el gobierno los está distribuyendo para que todos nos testemos varias veces por semana. Estaba hablando del test. Acá en Mendoza se ha decidido, por ejemplo, que a las personas que lleguen desde los países limítrofes, que van a poder empezar a llegar, no se les va a pedir test, simplemente una declaración jurada. Está mal. Hablar insistentemente del test a usted. Está mal. Sí, yo sé que en Argentina el Ministerio de Salud de la Nación dice que no es necesario o que hay otras maneras de aproximarse a esto. Yo estoy convencida de que la única manera que podemos identificar a los casos, porque en Argentina se dice que hay 1 millón y tantos de casos infectados, en realidad debe estar cercano a 8 millones. Porque, mira, un estudio que se hizo en Londres, entre fines de abril y fines de junio, fueron casa por casa testeando, y gente que no vivía en su casa, que no estaba aislada ni nada, estaba aislada, pero no estaba en aislamiento por tener un contacto. Y encontraron más de 39.000 positivos. Y de esos 39.000 positivos, el 77% no tenía síntomas. De los que tenían síntomas, que eran el 23%, el 86% de ese 23% no tenía ni dolor de cabeza, ni temperatura, ni pérdida del olfato, tenían a lo mejor dolor muscular. Mira, Celia, yo veo que vos estás haciendo una notita. Yo todo esto lo vamos subiendo con mi hermana, Claudia, en unas páginas, que quisiera compartirla con ustedes, porque como yo tengo la información de Europa y además hablo argentino, entonces la vamos subiendo en una página de Face, que es el @drmartacohen, @Dr. Marta Cohen, y en el Instagram es el hashtag #drmartacohen, Dr. Marta Cohen. Y este sábado vamos a hacer un live con un deportólogo de Buenos Aires que se llama Daniel Tangona, a las 8 de la noche de la Argentina. Me busquen en el hashtag Dr. Marta Cohen y vamos a hacer el live para ver cómo podemos vivir en la pandemia de la mejor manera y la manera más saludable posible. Pero volviendo a los tests, a no ser que haya tests constantes de que todo el mundo varias veces por semana nos estemos testeando. Entonces, si vos sos positivo, vos te quedás en tu casa una semana o 2 semanas, o si vos tenés un contacto 2 semanas y si estás positivo 1 semana. Y volvés a salir, si bien se dice 1 semana, debes volver a hacerte el test para saber de que sos negativo. Entonces, esa es la única manera como vamos a poder parar la pandemia. Hay que enlentecer la transmisión. Es la única que nos queda. Doctora, 2 cosas que quisiera saber. Tenemos poco tiempo, pero quería consultárselas. Una, desde la mirada científica, ¿cómo se puede batallar contra la parte humana? Porque en definitiva, batallar de la mejor manera. Aquí hay un gran factor de actitud humana, el autocuidado y demás. ¿Cómo se le puede seguir pidiendo a las personas que tomen aspectos que no son de los habituales o los que se tenían hasta hace poco menos de un año? Mira, eso para mí tiene que ver con la educación. Por eso yo pienso, y muchas veces he repetido en varios medios, o en muchos medios, que luego de la pandemia, todos los países, incluida Argentina, todos los países, tienen que considerar que deben invertir más en salud, porque hay mucha desinversión en salud en el mundo,
tienen que invertir más en servicios sociales, en ayudas sociales, porque la gente que no tiene un trabajo en blanco, gente que trabaja en negro con trabajos irregulares, esa gente no puede obedecer, esa gente tiene que salir a trabajar, porque si no se muere del coronavirus, se muere de hambre. Entonces están los que, bueno, salen a trabajar y están los que salen a robar también. Y eso es algo que es muy ligado a la ayuda social que puedan ofrecer los gobiernos. Y la otra es la educación. Pero no es la educación universitaria, es la educación como individuos, es el ser respetuosos, es el ser obedientes, el ser capaces de vivir en democracia, ¿no es cierto? Porque yo veo acá, está bien, yo trabajo en un hospital, vivo en un barrio de clase media, pero en general vos ves que dicen, lo que tenemos que hacer es tal cosa, no nos tenemos que encontrar más de 5 personas, no nos podemos mezclar con otra familia, con otra burbuja social, y la gente lo respeta. Hay que cerrar los restaurantes a las 10 de la noche, se cierran, no se pueden abrir lo que vende bebida alcohólica, no se abre porque estamos... Entonces se va respetando, pero eso tiene que ver con la educación. Ahora, con respecto a los que tienen el mayor número de infecciones en este momento son los jóvenes. Son los jóvenes menores a 32 años, son los que están muy infectados, pero son asintomáticos. Ellos ni lo saben y como los test lamentablemente no son masivos y se hacen solamente a los que tienen síntomas, siguen transmitiendo. Y por eso los casos siguen aumentando en Argentina o en el Reino Unido, porque hay que testear mucho a los jóvenes. Ahora, ¿cómo llegar a esos jóvenes? A esos jóvenes con el mensaje de cuídate, no vayas a fiestas ilegales, no va a llegar con un mensaje tuyo desde la televisión o desde el gobierno o con un flyer, no va a llegar. Tiene que haber una política desde el gobierno en donde se involucren a jóvenes influencers que son los que pueden llevar el mensaje. Por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Si se volvieran a las escuelas, si se volvieran a la primaria no pasa nada, porque los chicos después de la primaria se enferman poco porque tienen menos riesgo, porque tienen menos receptores en las fosas nasales, en la garganta, etcétera, y no entra tanto el virus. Entonces tienen poca carga viral, se enferman poco y contagian poco. Pero los más adolescentes y los chicos de la universidad, los de la universidad son los más infectados. Si Argentina volviera a las clases y volviera a las universidades y todo, habría que trabajar con grupos de la universidad y grupos de cada grado, año, para que ellos sean los que lleven el trabajo, el mensaje a sus pares. Hay que trabajar con ellos, no trabajar indicándole qué es lo que tienen que hacer. Entonces yo creo que hay varias cosas para trabajar, no una sola. Y para futuro, ¿no es cierto? Totalmente. Doctora Marta Cohen, cómo agradecerle este tiempo y por supuesto estaremos el sábado en el live y estaremos acompañando toda la información que se sube a través de sus redes. Gracias por el tiempo, sinceramente. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Y cuídense mucho. Bueno, adiós. Igualmente, gracias, que siga muy bien. Adiós. La doctora Marta Cohen, patóloga, en este Zoom que luego podrás ver a través de las redes, realmente revelador en muchos de los datos y bueno, la mirada científica, la única mirada autorizada y necesaria en este caso.